solicitar. Dentro de esos estudios tenemos principalmente la radiografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía, el PET-CT o la gammagrafía. En este caso se realizó una radiografía simple en proyección frontal con en aducción y posteriormente en abducción para poder separar y hacer rotación de la cabeza del húmero. Y lo que nosotros podemos observar básicamente es que en su parte más inferior y medial de la articulación glenohumeral, a nivel de la región glenoidea, se encuentra un fragmento de estructura ósea, aparentemente de una, inclusive hasta dos tipos de fragmentos de estructura ósea, ¿no? Definiendo directamente de que existe una fractura a nivel del borde inferior de la cavidad glenoidea. Y en relación a los datos que ha tenido el paciente, es probablemente por algún tipo de luxación de salida y de ingreso que ha producido este tipo de fractura, ¿no? Se le solicitó una tomografía y se verificó directamente de que sí tenía una fractura en la parte inferior medial de la cavidad glenoidea, ¿no? Producto de una luxación, producto de la caída, ¿no? Esta luxación se denomina luxación anterior del hombro. Es una luxación, de las luxaciones de hombro es la más común. Esta luxación es denominado luxación de hombro, anterior del hombro o de Bankart. Es una luxación frecuente por compromiso directamente a nivel del borde anterior e inferior del borde de la cavidad glenoidea propiamente dicha, ¿no? Ahora vamos a observar una radiografía a nivel del codo en su proyección frontal. Lo que nosotros debemos saber que esta articulación es una articulación un tanto compleja por la cantidad de tendones, de músculos que normalmente se sobreponen. Nosotros tenemos que reconocer básicamente las estructuras a nivel de la epífisis distal del húmero, que vendrían a ser los epicóndilos en su lado más medial y el epicóndilo en su lado más lateral. En su parte central o en la parte medial de la epífisis encontramos un receso. El receso es un espacio en el cual ingresa directamente el apófisis del cúbito en la parte posterior, que viene a ser la fosa olecraniana. Y en la parte anterior encontramos otra fosa que se encuentra, que se denomina la fosa del coronoides, ¿no? Distalmente encontramos los dos huesos articulados directamente con el húmero, en el cual medialmente observamos con su respectivo pronunciamiento óseo, que vendría a ser el olecranon del hueso cúbito. Y en la parte más lateral encontramos al hueso radio, que normalmente es de una articulación más distal con respecto al cúbito, y de ubicación lateral con respecto a este, ¿no? Esta es una radiografía normal de una proyección lateral. Aquí podemos verificar directamente la pronunciación del cúbito en su parte más posterior, que viene a ser el olecranon, articulándose en la parte posterior, ¿no? En la parte anterior podemos ver discretamente la apófisis coronoides también del cúbito,
que en flexión normalmente ingresa hacia la fosa coronoidea de la parte central del húmero, ¿no? Y viendo ahora ya distalmente lo que viene a ser la parte de la muñeca y del carpo, como es en una radiografía frontal sin ningún tipo de trastorno, podemos observar que la epífisis de mayor pronunciamiento a este nivel, a diferencia del lado del codo, a este nivel en la muñeca, la epífisis pronunciada normalmente es la del radio. La del radio es la que se tiene mayor contacto con los huesos del carpo, y los huesos del carpo que tienen mayor contacto con el radio usualmente es el escafoides y el semilunar. Estos dos huesos son los que tienen mayor contacto, son los que predominan directamente para el movimiento de la muñeca, de flexión, extensión y rotación. Aquí podemos observar al escafoides, al semilunar, al piramidal, al pisiforme, al trapecio, trapezoide, al grande y el ganchoso, que son los 8 huesos que nosotros podemos encontrar a nivel del carpo, con su respectivo zona articular de forma homogénea, sin ningún tipo de alteración evidente, ¿no? Esta es una proyección oblicua de los huesos de la mano, tanto que se pueden observar en la parte distal de la muñeca y la articulación con los huesos del carpo. Y básicamente esta proyección oblicua o un tanto lateral nos ayuda directamente para hacer el estudio de algún tipo de fractura que normalmente no se puede observar por una proyección frontal o anteroposterior, ¿no? Como era en el caso anterior. Aquí podemos observar los huesos del metacarpo y las interfalángicas, en el caso del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo, que son 3, y 2 interfalángicas en el primer dedo. Cuando existe una caída y la recepción del peso de la caída es a nivel de la muñeca, existen dos posibles formas de lesiones en forma de fracturas o fisuras a nivel de la muñeca, que es una fractura denominada una fractura total a nivel del radio, con una proyección de la parte distal de la mano hacia la parte más dorsal, se puede decir, del antebrazo, ¿no? Denominada fractura en Colles. Y la fractura de Barton, que viene a ser una fractura parcial de la porción más posterior, se puede decir, del radio, en el cual no produce esa fragilidad producida con la fractura de Colles, sabiendo de que es una fractura total de la parte de la epífisis del radio, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar una proyección frontal y una proyección lateral, una fractura que es la fractura de Barton. No hay un desplazamiento o una alteración del eje a nivel de la muñeca, como sí ocurre en el caso de la fractura de Colles. El desplazamiento del eje hacia la parte dorsal, ¿no? Del eje de la muñeca caracteriza directamente a esta fractura de Colles, evidenciándose una rotura total de lo que viene a ser la epífisis del radio, a diferencia de la fractura anterior, ¿no? Ahora vamos a observar una radiografía frontal de la cadera, ¿no? Como hemos visto en uno de los casos iniciales, ¿no? En el caso tenía una lesión radiolúcida, osteolítica aparentemente, de origen quístico. En este caso tiene una densidad homogénea, la estructura ósea es simétrica, homogénea, la coloración de la radiopacidad es normal,
y el espacio articular de la cabeza del fémur con la cavidad es simétrico, es homogéneo, sin ninguna característica de desgaste o algún proceso degenerativo, ¿no? Aquí nosotros podemos observar la articulación coxofemoral, ¿no? La cabeza del fémur de forma homogénea, el cuello del fémur, los trocánteres que vienen a ser en la parte superior el trocánter mayor y en la parte inferior el trocánter menor, y la cresta intertrocantérica, que en algunos casos es común en el caso de fracturas a nivel de la tercio proximal del fémur, ¿no? Con trayectos lineales normalmente intertrocantéricos de la fractura, ¿no? A nivel de la rodilla, nosotros, ¿qué es lo que podemos observar? La articulación básicamente de la epífisis distal del fémur con la epífisis proximal básicamente de la tibia. En la epífisis proximal del fémur podemos encontrar los cóndilos, que vienen a ser los cóndilos tanto mediales como laterales, y en las de la tibia podemos encontrar las carillas articulares, tanto medial como lateral. Aquí también encontramos en la parte central correspondiente al hueso de la tibia los tubérculos intercondilares, ¿no? Que vendrían a ser 3, y el espacio interarticular, que normalmente es un espacio simétrico, homogéneo, sin ningún tipo de característica también degenerativa, ¿no? En trasfondo, en la parte superior, podemos ver una imagen radiopaca con respecto a la parte central del fémur, que vendría a ser la rótula, ¿no? Se puede observar parcialmente la estructura de la rótula en proyección anteroposterior, pero principalmente se hace la evaluación en la proyección lateral, ¿no? Como lo vemos en la siguiente imagen. El espacio entre la rótula y el fémur, en este caso, están conservados. No existe unos bordes irregulares de la rótula para poder definir un proceso degenerativo. Por ejemplo, en esa radiografía hubiera sido ideal que tenga un poco más de flexión de la articulación, y los cóndilos también son pronunciados hacia la parte posterior. La densidad de la estructura ósea también es homogénea, y no se ve ninguna característica patológica, ¿no? Como lo vamos a ver en la siguiente imagen. En el siguiente caso clínico, donde refiere de una corredora de distancia femenina de 15 años, presenta un dolor intermitente en la rodilla derecha que ha tenido durante los últimos 3 meses. ¿Qué tipo de estudio solicitar? Como saben, la radiografía. En la radiografía nosotros podemos observar prácticamente ningún tipo de característica patológica aparentemente, ¿no? Nosotros observamos los cóndilos, el medial lateral, la región de la rótula de aspecto conservado, los platillos tibiales, tanto medial y lateral, también conservado, sin aparente lesión que se puede observar por medio de la radiografía. Se les toma una gammagrafía en el cual se le puede observar una captación del radiofármaco a nivel de la epífisis distal del fémur derecho, ¿no? En el cual se solicita una resonancia magnética, y en la resonancia magnética, en las diferentes variantes, se observa ya una lesión propiamente dicha a nivel de la epífisis distal, ¿no? Tanto en T1, en T2 y en saturación grasa se observa esta lesión de bordes parcialmente definidos que ubican directamente sobre el epicóndilo lateral del fémur, una lesión básicamente de estructura ósea que no se involucra básicamente los tejidos adyacentes, salvo algunos signos inflamatorios periféricos.
El diagnóstico diferencial en este caso vendría a ser un linfoma, un sarcoma, una enfermedad metastásica, un linfoma óseo secundario o una osteomielitis. El diagnóstico definitivo fue que esta paciente tuvo un linfoma primario óseo de Hodgkin del hueso. En este caso, para reconocer las características del uso de las imágenes, la radiografía básicamente no nos dio ningún tipo de detalle durante la patología, y tanto la gamografía como la resonancia magnética fueron los estudios que nos especificaron en mayor detalle la característica de la patología, ¿no? Ahora pasamos a ver la estructura más distal del miembro inferior, con su pronunciamiento lateral, que viene a ser el malleolo lateral, ¿no? Y el pronunciamiento de la tibia, que viene a ser el malleolo medial, en el cual se articulan directamente con el hueso base central del pie, que vendría a ser el astrágalo. En este caso, el hueso se encuentra también de densidad homogénea, sin ningún tipo de alteración de tipo degenerativa. Básicamente el astrágalo con la articulación con la tibia y el peroné se enfocan en el estudio del tobillo. Los demás huesos de la parte del pie se van a verificar en otro tipo de proyección. Este es el borde lateral de la articulación del tobillo. De igual forma vemos en la base el astrágalo en la parte posterior de su cuerpo, articulado directamente con la tibia, y en la parte inferior del cuerpo con el calcáneo, ¿no? En esta proyección frontal del pie podemos verificar los huesos del tarso, ¿no? Del metatarso y las interfalángicas de los dedos del pie. En otro caso clínico, observamos en un hombre de 34 años que se presenta en el departamento de emergencia con dolor en el tobillo derecho después de que un vehículo en movimiento golpea su pie. ¿Qué tipo de estudio? Se pide una radiografía. El golpe directamente ha sido a nivel del pie, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar en esta radiografía que se ha pedido de proyección frontal y lateral del tobillo? Lo que podemos observar es que a nivel del malleolo medial de la tibia, en su porción más inferior, podemos observar una imagen discretamente radiopaca adyacente a este malleolo en relación a un fragmento óseo, ¿no? Probablemente haya tenido una fractura pequeña, producto de una rotura de sus ligamentos en su borde medial del malleolo interno, ¿no? Esta característica está asociada a una fractura de su tercio proximal del peroné, ¿no? Como lo podemos ver en este caso. Existe una fractura en espiral en su tercio proximal sin desplazamiento a nivel del peroné. Este tipo de caracterización se denomina fractura de Maisonneuve. Este tipo de fractura es una lesión a nivel del borde medial del malleolo de la tibia y una fractura a nivel del tercio proximal del peroné. En el borde de la tibia, la lesión puede ser por fractura o por una rotura de los ligamentos del malleolo en su porción medial. Hasta ahora, doctores, ¿alguna consulta? Esta parte más que nada es anatomía, ¿no? Lo que se ha dado anteriormente.
No sé si tienen alguna duda. Bueno, seguimos. En la sesión 17 se habla de la pérdida de la densidad ósea, la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia, la osteólisis y el aumento de la densidad ósea, que viene a ser la osteosclerosis, y las causas de lesiones blásticas, ¿no? En la pérdida de la densidad ósea, la patología más común, por así decirlo, vendría a ser la osteopenia y la osteoporosis. Son trastornos que normalmente es por disminución de la densidad mineral ósea, producto de la edad o producto de un trastorno hormonal de fondo. En la osteopenia, que viene a ser un grado menor de la osteoporosis, se enfoca o se describe directamente por medio de criterios de la Organización Mundial de la Salud, donde define que la densidad mineral ósea se cuantifica en desviaciones estándar menores de 1 y 2.5 por debajo del promedio. Esto quiere decir que en el plano, ¿no? Una medida de -1 hasta -2.5 es denominado osteopenia. Cuando bajan por este valor del 2.5 es denominado ya una osteoporosis. Y lo podemos ver en el siguiente estudio, donde el estudio principal para poder reconocer esta disminución de la densidad mineral ósea es la densitometría, ¿no? Básicamente la densitometría se hace en estudios de dos estructuras óseas anatómicas principales, que vienen a ser la columna lumbar y la epífisis del hueso del fémur, ¿no? En este caso, por ejemplo, la columna lumbar de un paciente de aproximadamente 50 años, en conteo de todos sus valores, tiene un Z-score que viene a ser la medida final de menos 0.6, ¿no? Que no está por debajo del 1 al menos 2.5 en su medida. Entonces no se consideraría todavía una osteopenia, sino que tiene valores aún normales. En la siguiente medida, que es una medida del estudio de la parte de la epífisis del cuello del fémur, la medida del Z-score es de menos 0.5. De igual forma, se encuentra sobre el umbral de -1, en el cual se puede definir que en las dos tomas, tanto de la columna como de la porción proximal del fémur, la conclusión es que su densidad mineral ósea es la adecuada, ¿no? Como es en este caso, ¿no? El Z-score total de este paciente es de menos 0.6, ¿no? Que está sobre el -1, ¿no? De las desviaciones estándar con respecto a su edad, ¿no? Y es considerado normal, ¿no? La osteoporosis, a diferencia de otras patologías producidas por disminución de la densidad mineral ósea, no es denominado un trastorno patológico en sí, sino viene a ser una disminución característica en relación a la edad o algún tipo de trastorno hormonal también en relación al género, ¿no? Y que nosotros vamos a ver directamente en la disminución de la cortical ósea de cualquier tipo de hueso a evaluar y disminución de las trabeculaciones de su interior, que son las dos características principales para poder definir si este hueso está en proceso de ser hueso osteoporótico, ¿no? Por ejemplo, en estas radiografías, en esta tomografía, en esta radiografía, nosotros podemos ver algunas de sus características.
Por ejemplo, en la primera, que es una tomografía de columna lumbar, tiene el paciente una osteoporosis severa, presentando fracturas y deformaciones de sus cuerpos vertebrales múltiples, ¿no? En el cual se observan disminución de sus volúmenes, de sus cuerpos vertebrales, con acuñamientos en su parte anterior principalmente y deformación de sus bordes superiores de cada cuerpo vertebral, ¿no? Es común encontrar ese tipo de presentaciones en el caso de un paciente con osteoporosis severa, ¿no? Se presentan fracturas con deformaciones de volumen de los cuerpos vertebrales en estos casos. En la radiografía, normalmente para verificar de que existe un proceso de osteoporosis, es encontrar hasta en un 50% de la pérdida de la mineralización ósea, ¿no? En una radiografía convencional. Si es que existe menos del 30% de la pérdida de mineralización ósea, es muy probablemente que nosotros lo visualicemos como una radiografía normal, ¿no? Realmente nosotros tenemos que enfocarnos en las corticales, donde las corticales van a estar adelgazadas, como se ve en el caso de esta radiografía, a nivel de la cabeza del fémur, a diferencia, por ejemplo, en el borde de la metáfisis del mismo hueso fémur, o algunas formas esponjosas puntiformes que se pueden ver dentro en la porción más medular o esponjosa, ¿no? del hueso. Dentro de la osteoporosis encontramos diferentes tipos. El tipo primario, en el cual no se sabe cuál es su origen, ¿no? A causa de qué es lo que lo que le produce, ¿no? Usualmente el más frecuente es el postmenopáusico y el senil. El postmenopáusico ocurre normalmente en pacientes que están en su estado postmenopáusico entre los 50 y 65 años, ¿no? El desgaste normalmente es a nivel del hueso esponjoso. En el caso del senil ocurre predominantemente en personas de la tercera edad, con pérdida proporcional tanto de la parte cortical del hueso como de la parte esponjosa del hueso, a diferencia del posmenopáusico, ¿no? Y las otras tipos de osteoporosis de tipo primario viene a ser la osteoporosis juvenil idiopática. Cuando es de tipo secundario, puede ser de trasfondo a una enfermedad crónica, a una inflamación, a una enfermedad endocrina, como es en el caso de los síndromes de Cushing, que es bien frecuente, a los hiperparatiroidismos, que también son frecuentes, al caso de pacientes con diabetes mellitus, en el caso del consumo de medicamentos, sobre todo los corticosteroides, en el cual producen disminución de la mineralización ósea, en pacientes con talasemias y en pacientes con trastornos nutricionales, como en pacientes desnutridos con anorexia y en pacientes con distrofia muscular, ¿no? A diferencia de ello, encontramos otra patología como es la osteomalacia, que en el caso es una insuficiencia de la mineralización secundaria al consumo o a la producción de una vitamina, que viene a ser la vitamina D. Esto ocurre usualmente en pacientes adultos, ¿no? A diferencia de la denominación de esta misma enfermedad en pacientes que son niños, se denominan raquitismo, ¿no? En el cual tienen alguna caracterización en sus imágenes radiográficas distintos en el caso de la osteomalacia. En la mineralización, en su hueso trabecular y cortical. Y en el raquitismo, la mineralización anormal en las placas de crecimiento, básicamente en el caso de niños, y con deformaciones que producen producto de esta alteración a nivel de estas placas de crecimiento, ¿no? Nosotros podemos observar en el caso principalmente en el caso de raquitismo, las curvaturas a nivel de los miembros inferiores,
En el caso de osteomalacia también se puede presentar, pero de una manera menos pronunciada. Como existe ese desgaste o la falta de mineralización a nivel del tejido óseo, nosotros podemos encontrar unos fragmentos de tipo fractura, ya puede ser principalmente en los huesos largos, que son denominadas fracturas de Luther, ¿no? Estas fracturas de Luther son un tanto comunes o son denominadas líneas de Luther, pero principalmente en el caso de los pacientes que tienen raquitismo, se observa un aplanamiento del cartílago de crecimiento, un ensanchamiento de este en sus bordes laterales y un ahuecamiento de sus márgenes, ¿no? Como se ve en la imagen, en la primera imagen de la radiografía. Por ejemplo, en este caso vemos un aplanamiento de las dos zonas de su cartílago de crecimiento con una curvatura que va a ser pronunciada posteriormente a nivel de la articulación periférica a la rodilla, ¿no?